Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, que estén todos bien, me da mucho gusto y estoy verdaderamente contento porque iniciamos un nuevo proyecto dentro de este canal de Laico a Laico. Este programa, cuyo título hemos elegido, es Camino hacia la Santidad. Se oye de repente muy pesado, así como que vamos todos a la santidad. Bueno, pues sí lo es, pero es un camino de alegría. Y quiero presentarme, mi nombre es Gustavo Ramírez y voy a estar aquí con ustedes en cada emisión de este programa de manera semanal, los lunes a las 6 de la tarde. Y quiero presentarles también nuestro invitado el día de hoy, al licenciado José Antonio Banda Barrón. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por vernos en esta señal. Pues en esta ocasión quiero empezar el programa de manera especial porque es el primero y quiero decirles de qué se trata este programa. Cada semana estaremos presentando la vida de un santo, su vida, su obra, su espiritualidad y todas aquellas circunstancias que hicieron que la iglesia, nuestra iglesia católica, lo eligiera para ser declarado santo de manera canónica. Bueno, pues también quiero aprovechar para presentarles a quien nos acompaña en el máster, a nuestro querido amigo filósofo Jorge Gasca. Jorge, ven y saluda rápidamente a nuestro auditorio y diles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión, este primer programa, y disculpen las fachas, pero pues no me esperaba que me pusieran aquí a cuadro, y bueno, pues se quedan en buenas manos, bienvenidos, compartan en sus redes sociales y esperamos muchos likes. Gracias, Jorge. Bueno, pues han de comprender que Jorge está muy ocupado porque es el máster, es el productor general y tiene muchas actividades, así que quisiera que estuviera aquí con nosotros, pero bueno, tiene que estar tras de cámaras. Como les decía, el contenido de este programa es revelar, mostrar lo que es la vida de un santo. ¿Para qué? Pues para que se nos antoje a todos ser santo. Cuando uno ve la vida de los santos, ve uno cuán enamorados de Dios están, cuán cambia su vida, de qué manera su calidad de vida y su manera de entregarse se da hacia los demás. Así que esa es la finalidad del programa. Y bueno, quiero decirles que Jorge andaba buscando un conductor que fuera así como medio santo, pero como no lo encontró, pues se encontró con este pecador y aquí estoy yo con ustedes para poder empezar con este programa. Yo quisiera invitar a todo el público que iniciáramos con una oración y vamos a utilizar el Salmo 100 para poder hacerlo. Le voy a pedir, Toña, ¿nos ayudas con esta oración? Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a leer el Salmo 150. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo, con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Pues se ha dicho amén. Con esta oración del Salmo número 100, pues encomendamos nuestra tarea a Dios y lo participamos con todos ustedes, estimada teleaudiencia. Bien, pues vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema de la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, pues nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 15 al 16, ¿qué es ser santo? Dios nos revela qué es lo que quiere que entendamos ser santos. Y le voy a pedir de favor a Toño que nos haga la lectura. ¿Qué es ser santo? Sí, claro que sí. La primera carta de San Pedro nos comenta: al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo.
Pues la Escritura dice, ustedes sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues esta es la invitación en muchas partes de la Biblia a que seamos santos. Si el Señor lo pide es porque sabe que nos dio las capacidades para poder serlo. Toño, ¿a ti te gustaría ser santo? Claro, pues aquí no todos estamos llamados a la santidad, es una obligación que nosotros tenemos como católicos, como iglesia esperante en Dios, el llegar a poder disfrutar con Él, y qué mejor que ser santos. Así es. Y miren, no se preocupen, porque el ser santo no es por nuestro esfuerzo, aunque sí es nuestra voluntad. Ser santo es un regalo de Dios. Ahora, hay pues diversas clases de santos, unos santonones, unos santitos más chiquitos y unos santitos así como la mitad, ¿verdad? Claro. De tamaño así como tamaño gigante, mediano y chiquito. Exacto. Santos tan grandes como podemos mencionar, de el que está precisamente dedicado el programa de hoy, al beato Anacleto González Flores. Es un santo mexicano, es el santo es el patrono de los laicos aquí en México. ¿Y qué es eso de santo patrono? ¿Cómo fue que se constituyó o por qué se le da este nombre? Sí, Toño? claro, pues es aquel persona que por sus virtudes primero llegó a la gracia de los altares, a ser digno de una veneración, y pues más este nombre que se le da de santo de los laicos, pues porque él también fue laico, y a lo mejor habría que explicar qué es ser laico, ¿no? Por allá en el 2019, precisamente el Consejo para los Laicos determinó que en México este fuera el santo patrono de los laicos. ¿Por qué es santo patrono? Bueno, pues porque es un modelo de actuar, de vivir la fe. Y yo quisiera empezar diciendo que cuando nos abandonamos a la voluntad de Dios, santo se convierte en una tarea, pues aunque no es fácil, pero sí es una tarea que se facilita. Hay un canto que hacemos en la liturgia que dice: andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Claro, porque vemos más allá y vemos con los ojos de Cristo. Bien, yo quisiera que escucháramos lo que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que destaca con fuerza. Voy a dar la lectura para que sea de manera fiel. Dice: todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor. Sigue diciendo: cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, pues no se trata de desalentarse. Bueno, pues es que yo no me comparo con Juan Pablo II, ni me comparo con Santa Teresa de Calcuta. No, bueno, pues claro que no. Por eso decía que hay santos grandototes, santos medianos y santos chiquititos. Y dentro de estos tres, por decirlo así, medidas de santos, pues que son canónicamente reconocidos. ¿Qué es eso de canónico? Bueno, pues quiere decir que la Iglesia ha hecho un estudio de manera concienzuda y profunda sobre la vida de santidad. No es que no haya pecado nunca, claro, los santos también pecaron, ¿verdad? Por supuesto. Claro, son humanos. Pero, pues, santos, dice por ahí una frase de sabiduría, no son aquellos que nunca pecaron, sino los que habiendo pecado, se levantaron. Y ahorita continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias.
Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino a la Santidad. Todos los lunes a las 6 de la tarde con Gustavo Ramírez. Con la Biblia en la mano, todos los viernes, 7 de la tarde, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Ya estamos de regreso. Gracias por no moverse de esta transmisión. Siempre la tentación, ¿verdad? Tenemos a un touch de cambiarle. Qué bueno que no se fueron. Créanme que este programa se va a poner cada vez más y más interesante para todos. Porque yo creo que allá en casa quieren una familia santa. Todos los que nos escuchan estamos deseosos de ser santo. Así que, pues yo quiero decirles que precisamente nos llaman a ser santos porque somos pecadores, porque estamos heridos. Yo quiero citar una frase que en alguna ocasión escuché: somos soldados de Cristo, Toño, y los soldados de Cristo caemos heridos en batalla contra el pecado más de alguna vez, pero por gracia de Dios tenemos el sacramento de la confesión. Bien, pues vamos a entrar ya a ver lo que es precisamente el santo de hoy, el beato Anacleto González Flores. Vamos a ver por qué es santo patrono. Ya les había comentado, porque así lo declaró el consejo, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Toño, ¿qué es ser un laico? Pues esta palabra nos la encontramos muy seguido, inclusive cuando vamos a misa o cuando entramos en un grupo perteneciente a la iglesia, es muy común escuchar esta palabra de laico, ¿no? Y el laico, pues, es toda aquella persona que no se encuentra dentro de un orden clerical. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es sacerdote o religioso o religiosa, ¿no? Que desde nuestra trinchera, ya sea dentro del orden del matrimonio o sean personas solteras, pues trabajan también para construir el reino de Cristo aquí en la tierra. Y todas esas personas que no pertenecen, como les decía, al estado clerical, pues somos considerados laicos. Gracias. Por ahí también fue una palabra que se usó en otro tiempo para designar a aquellos que no tenían religión. Por eso incluso nuestra Constitución habla de la educación laica. Laica es porque antes estaba pues a cargo de las instituciones religiosas. Sí, claro. Pero hoy se cambió el sentido y hoy, en vez de ser una educación laica, hicieron una educación atea, ¿verdad? Claro, en muchas escuelas. Aconfesional. Exactamente. Así es, estoy de acuerdo contigo, Toño. Bueno, pues vamos a un pequeño sondeo que hicimos de las entrevistas a laicos como nosotros para que nos opinen sobre qué es ser santo. Muy buenas tardes, estamos con la señora Sandra. Señora Sandra, unas preguntitas breves. ¿Nos podría decir primero qué es un laico? ¿Qué es lo que es ser laico? Sí, un laico son todas aquellas personas que formamos la iglesia, que no somos religiosas, los religiosos, sacerdotes, el pueblo de Dios. Gracias. ¿Qué será la santidad, señora Sandra? La santidad pues es acercarnos más al ejemplo de Jesucristo, que fue el que vino a decirnos qué hacer, cómo hacerlo, cómo ser unos buenos cristianos, unos buenos hijos de Dios. Es acercarnos lo más que podamos a esa persona que fue Jesucristo.
Una última pregunta, ¿un laico puede ser santo? Sí, un laico puede ser santo desde su quehacer y hacer de cada día, sea padre, madre, hijo, esposo, trabajador, hacer lo que nos corresponde, dedicarlo hacia el servicio de los demás, hacia el bien común y alcanzamos por la santidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días a todos. Estamos con el ingeniero Rafael Montes. Ingeniero Rafael, dinos por favor, ¿qué significará para ti ser santo? Ser santo es seguir a Jesús con toda fidelidad. Muchas gracias. Una segunda preguntita y nada más. ¿Crees que los laicos podamos adquirir la santidad? Sí, ¿Qué podemos hacer? sumando mi voluntad a la voluntad de Jesucristo para recibir el regalo de Dios. Muchas gracias, Rafael. Que Dios te bendiga. El mártir es un milagro y una necesidad para que no perezca la libertad del mundo. El beato Anacleto González presenta su programa social más actual que nunca, hoy que se vive en el relativismo de espaldas a Dios. Licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez, presidente de la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra. Ya estamos aquí de regreso y vamos a profundizar un poquito más. Toño, ¿quieres hablarnos quién fue el beato Anacleto? Es un santo del siglo XX, ¿no? Claro que sí, es un santo muy reciente, canonizado apenas en 2005, beatificado en 2005, y finalmente que nos podemos algunos apoyar en su testimonio de vida para poder llegar a ese camino de santidad del cual usted nos hablaba, licenciado. Pero como nos decía, pues vamos a profundizar más en el tema de este beato que para gloria de Dios, pues ahora está en los altares. ¿Dónde nació Toño este beato? Nació en el estado de Jalisco, allá por el año de 1888. Recordemos que Jalisco pues es una tierra que es regada con la sangre de los mártires, ¿no? Sí. Así como todo el Bajío mexicano y, ¿por qué no?, pues también toda la tierra mexicana, ¿no? Este beato, pues desde muy pequeño buscó su vocación, ¿no? Como todos estamos, algunos en búsqueda, otros ya planificada nuestra vocación, desde muy pequeño empezó a planearla, a buscarla, a identificarla, ¿no? Entró al seminario porque pensaba que su vocación estaba en el sacerdocio, pero al final llevó a salirse del seminario, a concluir sus estudios y finalmente buscar la carrera de la licenciatura en Derecho. Ah, muy buena carrera, Toño. Muy buena sí, carrera. Sí, no se diga que es una de las mejores carreras, máxime porque yo soy abogado. Y bueno, llevó a este santo, a esta persona beata, a incursionar en la licenciatura en Derecho, a terminar sus estudios y pues a encontrar en esa carrera también, en esa profesión, su camino de vocación y por sobre todo a llevarlo a su plenitud. Y vaya que esta carrera le fue de utilidad porque pues él veía las injusticias que en aquel entonces con el gobierno, el trance de la Revolución Mexicana, luego viene la revolución originada en la persecución a la Iglesia Católica, porque pues realmente fue una persecución en contra de la Iglesia Católica. En aquel entonces presidente Calles quería separarse de Roma y de alguna manera pues restringir la práctica de la religión, así que los obispos decidieron pues cerrar el culto para no caer en riesgos. Muchos fueron expulsados, muchos fueron fusilados, martirizados. Yo recuerdo un alumno que hizo su tesis sobre
este episodio de la guerra cristera, y vamos a ver cosas muy interesantes. Pero por favor, no se vayan, no le pongan el dedo en la pantalla ni en el mouse. Ahorita regresamos, vamos a una pausa. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida, todos los viernes 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Cual rayo veloz regresamos y estamos de nueva cuenta aquí para continuar un poquito con esta reseña biográfica de la vida del beato Anacleto. Toño, este gran santo mexicano tenía una profunda espiritualidad de amor a la Eucaristía y de amor a Cristo. Eso lo obligó a fijarse en los más necesitados. Platícanos de cuál fue su obra. Sí, claro que sí, la obra del beato Anacleto fue excepcional y con una vida llena de servicio a su iglesia y a la propia comunidad. Hay que decir que el beato Anacleto desde muy joven se caracterizó por ser un excelente orador, cosa que lo llevó lejísimos. Por ejemplo, a fundar varios sindicatos que tenían como fundamento principal la fe católica. Hay que recordar que el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, promueve esta concientización de la labor humana, de la función social y del rol de la iglesia en estos temas. Entonces, el beato Anacleto se apoya en estos postulados del Papa León XIII y lleva a fundar varios sindicatos donde su función primordial pues era evangelizar desde el trabajo. Hay que decir también que fue un laico comprometido con ciertas labores eclesiásticas, como por ejemplo la catequesis, al grado de que se llevó el apelativo de el maestro, ¿no? Lo llamaban muy cariñosamente las personas que lo conocían como maestro, ¿no? Porque enseñaba y seguramente predicaba también con su vida y con su forma de llevar a Dios a los demás. Hay que decir que también fue un acérrimo defensor de la idea social y de la participación en la iglesia, por ejemplo, fundando la Unión Popular, este conjunto de laicos que formaban parte activa dentro de la iglesia, pero que lo externaban también al pueblo, ¿no? Con su labor de evangelización y de ayuda y de caridad al prójimo, ¿no? Pues hay que decir que después en el país también surgieron algunos acontecimientos muy desafortunados, como ya lo platicaba el licenciado Gustavo, el gobierno de Plutarco Elías Calles. Ciertamente, y vaya que fue una persecución abierta en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque había corrientes masónicas dentro de este gobierno de manera muy marcada,
Y obviamente pues hay una, ¿cómo se puede decir? Una enconada contra con la práctica de la religión católica. ¿Por qué? Porque la religión católica siempre ha promovido, primero que nada, pues no solo la fe, sino también lo que viene con la fe, que es el desarrollo humano, la superación personal, las injusticias. Y entre las injusticias, pues al que oprime no le conviene estar oprimiendo ni que promueva la corrupción. Y pues yo quisiera que, para terminar parte de lo que es la nota biográfica del santo, leer un pasaje muy sensible, de verdad a mí me gustó mucho, porque fue cuando llegó al martirio, fue fusilado, fue torturado. Le voy a dar lectura para ser fiel totalmente en este texto. Le preguntaban sus verdugos, sus captores, sus torturadores, y le decían: dinos quiénes son los jefes de esta maldita liga que pretende derribar a nuestro jefe y señor, el general Calles. Fíjense cómo se pronunciaban: nuestro jefe y señor. Bueno, contestó el beato: no existe más que un solo Señor de cielos y tierra. Ignoro lo que me preguntan. Perdonó a sus captores y sus ejecutores, y sus últimas palabras se convirtieron en acicate y ánimo para los mexicanos. Y aquí van, son muy sensibles, en verdad, yo me emociono cada vez que las leo. Le contestó: general, lo perdona usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez, y entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. Ustedes me matan, pero sepan que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de mi patria. Por segunda vez oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Y estas fueron sus últimas palabras del beato. ¿Qué motivas, verdad, Toño? En verdad que su testimonio de vida nos deja mucho que pensar, máxime porque siguiendo el ejemplo del mismo Cristo que suplica al Padre por sus verdugos, lo mismo hace el beato Anacleto, donde, como usted decía, pide el perdón por sus propios verdugos, ¿no? Y nos deja claro un ejemplo, por sobre todo el conseguir la palma del martirio, porque no es fácil. A veces podemos aceptarlo de boca, de dientes para afuera, como dicen, pero cuando llega el momento, pues seguramente es difícil, pero en manos de Dios, pues se queda nuestro destino, ¿no? Gracias, señor. Bueno, yo quiero invitar a la audiencia que sepan que hoy, allí donde estás, en tu casa, en la oficina, en el auto, donde estés viendo este programa, yo quisiera invitarte a que no necesariamente en tu vida tiene que haber un martirio de muerte. Hoy podemos tener martirios de las propias tentaciones, cuando somos perseguidos por nuestro pecado, cuando luchamos contra él, cuando a veces las flechas incendiarias del demonio pasan, ¿verdad? Claro. Otras se nos clavan, pero la tentación. ¿Cuál es la tentación más grande y que en ocasiones cuando luchamos se convierte en un verdadero martirio? La soberbia, Toño. Sentir que no necesito de nadie ni de nada. Eso puede ser una parte del martirio, a veces una enfermedad, o a veces un dolor físico o un dolor moral. Hoy que las depresiones y las, ¿cómo se dice? Las emociones, ¿verdad?, están tan descompuestas por el egoísmo del mundo, por la pandemia que recién pasó. Bueno, pues entendamos esta parte. Y vamos a escuchar una entrevista que realizamos al padre Asunción Briones, párroco de la Virgen de los Pobres, en relación con la santidad. No se vayan, vamos a escucharla.
Estamos con el presbítero José Asunción Briones, párroco del Templo de la Virgen de los Pobres, quien amablemente nos recibe para compartir con ustedes algunas respuestas a preguntas muy importantes para todos nosotros. Padre Asunción, antes que nada, muchas gracias por atendernos y queremos que nos ilustre en relación por qué la Iglesia Católica reconoce la santidad o tiene santos, o qué significa ser santos. Bueno, pues primero un saludo y agradecido soy yo que me permitan entrar a su audiencia, a su canal. Para nosotros es una oportunidad también el poder saludarlos, el poder estar cerca y compartirles el gozo y la alegría de nuestra vocación. Desde luego que la iglesia está llamada toda a la santidad. La vocación a la santidad es universal, es para todos. Todo bautizado pues está llamado pues a la santidad, ¿verdad? Y la santidad no es otra cosa, o ser santo no es otra cosa, sino haber llegado precisamente al grado de ser bienaventurados, de ser dichosos, de ser felices. Esa es la santidad, o por lo menos son las actitudes de un santo, aquel que verdaderamente ha tocado y ha logrado descubrir en su vida el gran tesoro, a Cristo nuestro Señor, al Santo de los Santos. Por eso tenemos santos en la iglesia, porque los santos son aquellos que han tenido la fortuna, no por casualidad, sino por su empeño, por su entrega, de darse la tarea de descubrir a Cristo como la perla preciosa y el gran tesoro de su vida. Y eso pues los ha hecho dichosos, los ha hecho bienaventurados, los ha hecho felices. Entonces, yo creo que no hay que buscar más, yo creo que esa es la santidad, ¿verdad? Y bueno, pues la pregunta también que me decía, la santidad no es otra cosa sino la unión con Cristo, la plenitud de vida con Cristo, ¿verdad? De tal manera que entre más unidos estemos a Cristo, mayor es nuestra santidad. Y vivir unidos a Cristo pues significa hacer nuestra vida con Cristo, configurarnos con Cristo, es decir, hacer nuestros sus sentimientos, sus actitudes, sus palabras, sus obras. Eso es la santidad, eso es vivir de veras esa plenitud de vida, esa unidad con Cristo, ¿verdad? Que me haga de veras vivir esa dicha y esa felicidad, ¿verdad? Por mi unión. De tal manera que, como he dicho, a mayor unidad con Cristo, mayor es nuestra santidad y obviamente mayor es nuestro gozo y nuestra felicidad. Gracias, Padre Asunción. Finalmente quisiera que nos dijera, ¿los laicos debemos ser santos o podemos ser santos? ¿Cuál sería lo correcto? Todos estamos llamados a la santidad, todos en su diferente estado de vida, ¿verdad? Tenemos esa tarea porque además el mismo Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el discurso de la montaña: sean santos, y sean perfectos. Ese es un mandato, no es una opción, es un mandato. Que todos estemos de veras reproduciendo la imagen de Cristo. Mismo San Pablo nos dice que tenemos que luchar de veras hasta alcanzar la talla de Cristo. Entonces, claro que los laicos están llamados a la santidad, como los consagrados también, ¿verdad? Entonces, es una vocación, repito, universal para todos. Todos estamos llamados pues a la santidad, que se logra ¿mediante qué? ¿Mediante qué van a lograr la santidad los laicos? Mediante la práctica de las virtudes, sobre todo las virtudes teologales, practicando la fe, la esperanza y la perfección en la caridad, ¿verdad? Entonces, a eso queremos llegar, ¿verdad? Vivir una fe
veras que me ayude a vivir unido a Cristo, vivir la esperanza que me haga de veras esperar y abandonarme pues en Él, pero vivir la caridad de una manera perfecta, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto de perfecto? Bueno, pues que la caridad no sea solamente una letra, una teoría, sino la caridad que de verdad la llevemos a la perfección, la llevemos a la práctica, la vivamos, ¿verdad? De tal manera que allí es donde hagamos notar nuestra unidad con Cristo, nuestra felicidad de vivir unidos a Él y obviamente de vivir también dichosos esperando la venida gloriosa, viviendo en este mundo, ¿verdad? Con los pies bien puestos en este mundo, pero sí con el corazón bien puestos también en el cielo. Por último, Padre Asunción, ¿puede vivirse la santidad fuera de los altares? Esto es, ¿podemos encontrarnos personas que vivan su santidad o santos caminando por las calles? Desde luego que sí, porque santo no significa que yo deba estar en los altares y que por mucho rezar o por ir mucho a misa, etcétera, por eso ya sea santo. Yo creo que eso está lejos, ¿verdad? Sería una concepción pues muy errada, muy mal entendida. Desde luego que los laicos están llamados, y todos, hay un canto que dice: no dejes a Cristo encerrado en el templo, llévalo donde tú vayas, llévalo al mercado, llévalo a la fábrica, etcétera. Entonces, ahí es donde estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Con nuestras actitudes, y de ser posible vivir las actitudes de Cristo, los gestos de Cristo, las obras de Cristo. Y un católico que anda en la calle, que anda a pie, que anda en el autobús, que anda en la fábrica, que allí en su familia, pues allí es donde está llamado precisamente a vivir esa santidad, ¿verdad? A vivir esas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero sobre todo que demuestre con sus actitudes que está unido a Cristo, que tiene vida plena en Cristo, y que por eso mismo es dichoso y es feliz. Padre Asunción, muchísimas gracias por su tiempo y por esta valiosa entrevista para todos nosotros. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino a la Santidad, todos los lunes a las 6 de la tarde con Gustavo Ramírez. Con la Biblia en la mano, todos los viernes 7 de la tarde con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Los fieles laicos discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche con Arturo Barrón. Hablemos de vida, todos los viernes 6 de la tarde con Everardo Aguilar. Gracias por no irse, y si se fueron, regresen, por favor. Fuimos veloces, ¿verdad, Toño? Claro que sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues mire, ahora viene como parte ya de final del programa una sección que es la sección de testimonios. Ese testimonio es de un buen amigo que lo compartió conmigo, y pues vamos a darle el nombre de David. En verdad, a mí me emocionó, espero que ustedes les sirva de acicate para vivir la santidad. Y le voy a pedir a Jorge que nos haga favor de poner este audio del testimonio de David.
a ver si te gusta. Cuando estás perdido, el demonio te ofrece los placeres, materiales, vanidades, lujuria, gula, entre otros, para que no salgas de ahí. Sabe que te tiene, sabe que estás perdido, y si tratas de escapar, la oferta se incrementa para que desistas. Pero cuando logras salir, renunciar al demonio y decides estar con Dios, te atacará con más fuerza. Mi vida antes de Dios estaba llena de abundancia, sexo, alcohol, soberbia, gula. Todos estaban mal menos yo. Vivía con una pareja, una hija, me iba bien. No iba a misa. ¿Para qué? Si Dios me daba lo que pedía, era hágase mi voluntad al extremo de que decía que yo era el consentido de Dios. Recuerdo que me enemisté con mis hermanas, me alejé de mi madre. Ellas estaban mal. Incluso por la ambición, dejé ir una oportunidad laboral por la cual luché varios años. Yo merecía más. Pasaron los años, 7 aproximadamente. Con una vida llena de excesos, acudí a la lectura de las cartas, limpias, santería. Una familia construida sobre la arena que no tardaba en derrumbarse. Una niña que crecía sin un buen ejemplo. Era un caos. Me faltaba Dios en mi vida. El punto de quiebre. Recuerdo que varias veces la mamá de la niña me decía que se quería separar, que se iría de mi lado. Le cantaba la de José Alfredo, esa que dice, estás que te vas y no te has ido. Me reía de ella y me burlaba. Todo por mi soberbia y mi lujuria. Según yo, merecía una mejor mujer a mi lado. Hoy solo le pido a Dios que me dé la bendición de regresar aquel día para despedirla con un gran abrazo y no soltarla. Un día ella se fue. Pensé que estaba jugando, pero ya no volvió. Acudí a la lectura de las cartas, limpias, ocupaba respuestas rápido. Dios no me las daba. Era el inicio del declive, de decir yo soy el consentido de Dios, a decir Dios, ten piedad de mí, he pecado. El encuentro con Dios. No sabía lo que pasaba, todo dio un giro. Un buen día, 2 o 3 meses de la separación, la mamá de la niña me dijo que cuidara de la niña. La estaba dejando a mi cuidado. Para estas alturas, regresé a vivir con mi mamá, mis hermanas y mi niña. Gus me hablaba mucho de Dios. Recuerdo una ocasión, le pedí a Dios que me explicara todo lo que pasaba. Estaba enojado con Dios. Poco a poco, mi amigo Gus me enseñó y mostró a un Dios que sana el alma con amor. Un Dios que no humilla, no castiga. Un Dios que perdona. En estos primeros acercamientos con Dios, dejé de tomar alcohol. De eso ya 10 años. Sin embargo, esas gotitas de fe me bastaron para dar 3 pasos. Pero mi error fue alejarme de Dios de nueva cuenta. Creer que estaba bien. Lógico, volví a caer. Esta segunda caída fue más fuerte. Tomé medicamentos para la ansiedad, dormir, depresión, volví a la lectura de las cartas. Me había quedado sin fe. Todo se tornó un caos. El trabajo, la familia, lo espiritual. No podía dormir. Literal estaba en el suelo. Esta vez lo perdí todo. Recuerdo que iba a ver a San Judas Tadeo. Le ponía una veladora. Cada que pasaba en su capilla hacía una oración. Le pedía, pero me daba cuenta de que no pasaba nada. Yo me sentí igual. Un día le dije, se me hace que tú no puedes. Mejor voy a ver al patrón directamente, refiriéndome a Dios. Recuerdo que un día le dije a Gus, amigo, hay un salmo que dice, echa a mis enemigos al fuego o algo así. Yo traía nombres, domicilios y geolocalizaciones. Gus se reía de mí y me dijo, no, se refiere a tus odios y malos deseos. Ellos son tus enemigos.
Poco a poco, de la mano de mis amigos, fui saliendo de ese hoyo, a entender un poquito del amor de Dios. Alguna vez dije, cuando Dios se dio cuenta de que yo ya no volvía, mandó a sus ángeles por mí, Fer y Gus. Doy gracias a Dios por conocerlos. Gus me invitó a tomar un curso de Biblia con los misioneros servidores de la palabra. Al culminar la formación recibí mi primera cruz. De esas tengo 2. Luego me dieron la cruz de Cers. Fui con un amigo al templo de allá en Tarimoro. Hice una promesa por 1 año, de la cual estoy pensando en ir y hacerla toda mi vida. Dejé las pastillas para dormir, para la depresión, para la ansiedad. Duermo en paz. El trabajo, la familia, la relación con mis hermanas y mi madre van de lo mejor. El trabajo se compuso. Trato de escuchar el Evangelio todos los días. De hacer una oración por más de 1 año, recé un rosario. En misa siempre le decía, ten piedad de mí, he pecado. Por mi experiencia, no nos alejemos de Dios. Somos un caos lejos de Él. Demos el ejemplo a nuestros hijos de vivir cerca de la voluntad de Dios. Son 10 años en pocos renglones, pero con orgullo les digo, Dios existe, vive en mí, y soy testigo de Él, porque gracias a Él estoy de pie. Qué fuerte, ¿verdad, Toño? Ese testimonio, pero al mismo tiempo que edificador. Yo creo que muchos, cuando nuestra fe vacila o tenemos un problema grave, pensamos que el mundo se acabó. Sí, claro. Pero ve este hombre cuántas caídas tuvo y al final Dios lo estaba esperando. Nunca es tarde para volver a ponerse de pie con la ayuda de Dios y seguir caminando de su mano. Bueno, pues como parte de la recta final ya les estoy platicando mucho al final y no se acaba, ¿verdad? No, ya vamos a acabar. Pero se van a quedar con ganas de más. Bueno, le voy a pedir aquí a Toño que lea una parte de una carta apostólica del Papa Francisco acerca de los laicos. Sí, claro que sí. El Papa Francisco habla en su carta apostólica, en una cita nos dice: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Gracias, Toño. Fíjese que el Papa lo criticaron mucho por usar el término de clase media de la santidad. Pero bueno, hay santos que no están en los altares, pero que sí pueden vivir en la puerta de al lado de nuestra casa y no lo sabemos. O en la recámara de al lado de nuestra propia casa y no lo sabemos. Y la verdad que es una gracia poder contar con alguien que se esfuerza por vivir la santidad. Esperamos haber cumplido con la emisión de este programa para que ustedes y nosotros y todos deseemos ser santos. ¿Para qué? Para gloria de Dios y para salvación nuestra. Y decirles que Dios mediante tocaremos la vida del santo San José Moscati, un médico de profesión que fue elevado a los altares por el Papa, ahora santo San Juan Pablo II. Jorge, muchísimas gracias. Toño, muy agradecido por tu participación. Al contrario, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes que nos reciben por allá donde están. Y nos vemos la próxima semana. Y recuerden, la vida es un camino hacia la santidad. Muchas gracias.
Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino a la Santidad. Todos los lunes a las 6 de la tarde con Gustavo Ramírez. Con la Biblia en la mano. Todos los viernes, 7 de la tarde, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Los fieles laicos, discípulos misioneros. Todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida. Todos los viernes, 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Hablemos de vida. Todos los viernes, 6 de la tarde, con Everardo Aguilar.